aquí conectados, te invitamos para que compartas la transmisión y bueno, para que la palabra llegue a más y más personas. Escribe allí, entonces vamos a hablar algunas trampitas más que hay contra el propósito. Ok, dijimos la semana pasada que el propósito del Padre, el propósito eterno del Padre es darse a conocer. Tú y yo tenemos un Dios expresivo. Por eso, una de las características que muchos han experimentado cuando el Señor viene a sus vidas y lo empiezan a disfrutar, es que sucede algo maravilloso. Te empiezas a dar cuenta que lo que está dentro de ti, que es Dios, tiene una intención de expresarse, tiene una intención de manifestarse y tiene una intención de que todo mundo vea esa vida que portamos. Por eso incluso suceden cosas, aunque Dios, por supuesto que respeta tu temperamento, pero muchas veces sucede, ¿no? Que aun cuando éramos muy introvertidos, el Señor hace una transformación, quita complejos, sana heridas y empieza a hacer en nosotros personas hasta extrovertidas, que tenemos un deseo profundo de que toda esa vida que está en nosotros empiece a verse, a manifestarse, porque no solo lo hablamos, sino más bien lo vivimos y en esa expresión de vida, entonces es que el mundo puede ver al Señor. Me recuerdo hace muchos años que una persona decía, no sé si alguno de ustedes alguna vez alguien se los ha dicho, pero una vez una persona me dijo, tú eres de los muchachitos que cuando hablan de eso hasta les brillan los ojos, ¿verdad? Les brillan los ojitos, como que están muy alegres. Y yo, obviamente lo estaba diciendo esa persona un poco como en burla, ¿no? Pero sin embargo, como sea, yo creo que el mundo puede ver que lo que hay dentro de nosotros, que es la vida de Dios, tiene una intención y un propósito de expresarse. Entonces, tú tienes un Dios que desde la eternidad se dispuso, tuvo la intención, quiso por su voluntad expresarse. Y Él estableció un diseño maravilloso que era darnos su imagen. Y acuérdate que la sustancia de la imagen de Dios es Cristo. Entonces, cuando Él nos da su imagen, realmente, para darnos su imagen, hizo algo, nos dio a su Hijo, que Él es la imagen del Dios invisible. Ve qué maravilloso. Para Él poder expresarse a través de nosotros y que esa expresión sea fidedigna, sea leal a lo que Él es, sea una expresión exacta de lo que Él es, lo que Él hace es extraordinario, es impartirnos a su Hijo. Su Hijo como una expresión fidedigna, exacta y gloriosa de lo que es Dios. Y entonces nos da a su Hijo, y entonces su Hijo impartido en nosotros sigue teniendo esa misma misión, esa misma asignación, ser la expresión del Padre. Pero ahora está en nosotros. Entonces, esa intención del Padre de expresarse nunca ha cambiado ni cambiará, pero ahora tú y yo somos ese recipiente y ese instrumento para que el Padre entonces sea expresado a través de su Hijo que está en nosotros. Y es por eso que el Hijo de Dios, el apóstol Pablo entendió que para que el mundo lo pudiera ver, tenía que ser formada nuestra alma en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo entendió que el Evangelio se trataba de que el Hijo de Dios fuera formado en nuestra alma, para que nuestra alma, a ser formada en Cristo, pudiera expresarlo a Él aquí en la tierra. Y es allí en donde nosotros nos damos cuenta que cuando nosotros caminamos, fíjense, una vida en el propósito, cuando empezamos a entenderlo, y entonces nosotros nos vamos a encontrar con algo que hace 2 semanas meditaba yo en ello y dije, me gustaría compartírselos, ¿no? Porque cuando tú te determinas de caminar en su propósito, pues empieza a haber oposición, empieza a haber incluso la opresión de todo un sistema que intenta que el Cristo que tú tienes no sea expresado. Entonces vamos a ver un ejemplo del mismo Jesús. Ya vimos uno la semana pasada, donde enfrentó a Satanás en el desierto, vimos cómo lo enfrentó, y ahora vamos a ver que no está enfrentando directamente a un enemigo, sino que ahora está en una conversación, con un discípulo, ¿no? Entonces vamos a Mateo
capítulo 16, versículo 16. Amén. Mateo capítulo 16. Y vamos a leer desde el versículo 21. Mateo 16, 21. ¿Ok? Mateo 16, 21. Dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar, fíjense qué interesante, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Repito, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ok, perfecto. Vamos a ver aquí cómo, interesante, fíjense, vean el versículo 21. En el momento en que Jesús comienza a declarar, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. En otras palabras, lo que está diciendo aquí Mateo en este capítulo es que en el momento en que Jesús manifestó la intención de caminar, de seguir caminando en el propósito, y lo anunció, en ese momento se levanta una oposición, se levanta una intención contraria a eso. Por eso, quitando todo contexto religioso, yo quiero decirte una cosa. Fíjate, entender el propósito del Padre, hablar del propósito del Padre, compartir el propósito del Padre es una cosa. Repito, hablar de su propósito es una cosa. Comprender su propósito es una cosa. Tener un concepto claro y correcto de su propósito es una cosa. Pero otra cosa es, quiero decirte esto, cuando tú verdaderamente quieres implementar la realidad de su propósito en tu vida. ¿A qué me estoy refiriendo? Que el propósito eterno del Padre, de darlo a conocer, no es una filosofía, tampoco es una doctrina. Yo sé que somos muy repetitivos en esto, chicos. Y sé que pareciera que algunos incluso pudiera pensar que no tienen otro tema de qué hablar. Wow, yo te voy a decir una cosa. La verdad es que no existe otro tema porque el Evangelio trata de esto. Es la buena noticia. Es la buena noticia de lo que el Señor ya hizo. Es la buena noticia de lo que el Señor ya consumó para que nosotros podamos participar de ese propósito. Entonces el propósito del Padre no es una doctrina ni una lección teológica, sino el propósito del Padre cuando tú lo quieres implementar. Y cuando digo quererlo implementar, ¿a qué me refiero? A que verdaderamente cuando Cristo, que está en nuestra vida, nosotros nos disponemos a que Él transforme nuestro ser. Nosotros nos disponemos a que Él transforme nuestra alma y que Él sea formado en nuestra vida. Cuando nosotros nos disponemos a eso, entonces verdaderamente eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Tú puedes vivir toda tu vida tranquilamente conociendo el propósito del Padre, pero hasta que no sea implementado en tu vida, hasta que tú no entras en el camino de la formación de Cristo para que ese propósito se manifieste,
no vas a experimentar la verdadera oposición. No, de hecho, en las tinieblas y el sistema de este mundo, el mismo Satanás no tiene ningún problema con que tú comprendas lo que significa el propósito del Padre. Pero lo que sí las tinieblas no quieren que suceda, y tampoco el mundo, porque el sistema del mundo, el sistema de tinieblas es anticristo, y anticristo es oponerse a la formación y manifestación de Cristo. Entonces, cuando un hijo de Dios toma esa decisión de que Cristo sea formado en mi vida y así participar del propósito del Padre, o sea, para que Cristo se manifieste, allí sí entonces vamos a ver verdadera oposición, y vamos a ver cómo es que muchas cosas se levantan en contra de esa correcta intención nuestra, claro, dada por la vida de Dios en nosotros, de caminar en el propósito del Padre para que el Padre sea manifestado. Entonces, ahora, esto lo estoy diciendo, pero sin magnificar la oposición. No quiero magnificarla, solo quiero un poco señalarla y aprovechar para tratar de despertar a todos aquellos que están postergando, que están dejando para otro tiempo o para otro momento, que están dejando para el próximo año. A lo mejor puede ser hasta su propósito de año nuevo, de decir, no, yo ya, como decíamos antes, ¿no? No sé si alguien aquí lo dijo malamente, pero yo sí me acuerdo hace años, sí dije, en algunos aspectos dije, bueno, ya, para el próximo año, ahora sí le echo ganas. Para el próximo año, ahora sí me meto con todo. Y tú y yo sabemos que esto no es de echarle ganas. O sea, nosotros sabemos que esto no es de que nosotros lo trabajemos y que nosotros nos esforcemos. Pero sí esto es de que nosotros nos rindamos a su voluntad y nos rindamos a su propósito. Entonces, en este pasaje vamos a ver algunos aspectos interesantes. El primero, a Pedro, escribe allí, le dice, me eres escándalo, me eres escándalo. La palabra, o me eres tropiezo. Otra versión dice, me eres escándalo. Le dice, apártate, quítate de mí, quítate delante de mí, Satanás. O sea, le dice, quítate delante de mí porque estás siendo un adversario y me eres tropiezo. Esta palabra, tropiezo, en el griego es escandalón. Y escandalón significa trampa. Fíjate, significa trampa. O sea, me estás tendiendo una trampa. ¿Por qué me estás tendiendo una trampa? Escribe, número 1, porque no entiendes lo que es de Dios. ¿Qué es lo que le dijo? Vamos a leerlo en el versículo 23. Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, o me eres escándalo, o sea, o me eres una trampa, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Fíjate, en otras palabras le está diciendo, ¿por qué? ¿Cuál es la trampa? La trampa es que no entiendes lo que es de Dios. Fíjense qué importante es entender los asuntos divinos. Fíjense qué importante es crecer en el entendimiento. Dice, me eres una trampa, ¿por qué? Porque lo que tú entiendes no es lo de Dios, lo que tú entiendes es lo de los hombres, porque lo que entiendes es lo de los hombres, no estás entendiendo lo de Dios, aunque Él se los había explicado, pero Él no lo está entendiendo y Él está más entendido de lo humano, de lo que a Él mismo, a Pedro mismo, le preocupa. Entonces, le dice, me eres escándalo, ¿por qué? Porque lo que ves, lo que te enfocas es en un reino humano. No estás viendo el reino de Dios. Ya dije varias cosas, Escribe, número 1, para que esas cosas tú las puedas identificar y las puedas hacer a un lado. Escribe, número 1, tienes que hacer a un lado la ignorancia. La ignorancia del propósito. Dijimos en su momento que el analfabetismo del propósito es muy peligroso. Ese hay que acabarlo.
hay que terminar con el alfabetismo del propósito y de la voluntad del Padre. Los apóstoles recomendaban que fuéramos sabios y entendidos en la voluntad de Dios, que conociéramos su voluntad. No entender su voluntad es caer en la trampa que va a evitar que caminemos en la misma dirección de Dios en su propósito. Entonces, número 1, ignorancia, tienes que hacerla a un lado. Tienes que colaborar con el Padre en la edificación de tu propia vida. Es permitir que Él edifique tu vida y que tú sigas creciendo en el conocimiento divino. Los domingos estoy enseñando sobre la importancia del conocimiento y es fundamental. Entonces aquí le está diciendo el Señor, estás ignorante de lo que es de Dios y sin embargo, sí estás muy entendido en lo que son en las cosas de los hombres. Fíjense qué interesante. Ignoras lo de Dios, pero entiendes muy bien lo de los hombres. Entonces, aquí el Señor ya nos está indicando, fuera ignorancia, terminar con ella. La ignorancia sale muy cara. Después dice, porque lo que ves, en otras palabras le dice, lo que estás viendo, te estás enfocando en un reino humano donde sus principios y sus valores son contrarios al reino de Dios. O sea, tú estás pensando en un reino humano con valores terrenales y con principios contrarios al reino de Dios. Y por ese enfoque no estás viendo el propósito eterno del Padre. Por consecuencia, no distingues que este reino es espiritual. Fíjate qué interesante. No estás distinguiendo, Pedro, que este reino es espiritual, que este reino es de un ámbito, del ámbito de lo invisible. Es un reino celestial, es un reino espiritual, y tú no estás distinguiendo eso. Eso va a ser un problema. Amados amigos y hermanos que me escuchan, quiero decirte algo. Este evangelio y este reino al que el Señor te ha llamado, si tú estás escuchando esto, tú tienes que darte cuenta que este evangelio y este reino son espirituales. El enfoque de este evangelio es el reino de Dios. Es el mismo Cristo. Y aunque este evangelio trae a nuestra vida muchos beneficios aquí en la tierra, lo maravilloso de este evangelio y de entender el propósito es que no tiene que ver con nosotros este evangelio en el sentido de que nosotros seamos el centro de él, sino tiene que ver con él, tiene que ver con Dios, tiene que ver con su propósito. Es un evangelio centrado en él. Es un evangelio que nos permite operar en el ámbito de lo invisible. ¿Para qué? Para poder gobernar lo terrenal. Cuando hablamos del ámbito de lo invisible, cuando hablamos del ámbito espiritual, estamos hablando del ámbito, ya lo he dicho muchas veces, pero lo vuelvo a recalcar para que nuestra mente lo comprenda. Cuando hablamos del ámbito espiritual y celestial, estamos hablando del ámbito donde se generan todas las cosas. Es el ámbito de donde se produjo todo lo que se ve, como dice el libro de Hebreos. El Señor hizo el Señor hizo todo lo que se ve de lo que no se ve. Entonces, por eso Él nos coloca en lugares celestiales juntamente con Cristo, porque allí estamos sentados en el ámbito espiritual, en el ámbito de lo invisible. Pero ¿por qué estamos colocados ya allí espiritualmente? Porque desde allí es nuestra gestión aquí en la tierra. Desde allí es nuestro gobierno aquí en la tierra y desde allí se generan todas las cosas, de hecho, en todo el universo. Entonces, Pedro, ¿qué problema tenía? Vuelvo a decirlo. Ignoraba el motivo por el cual Cristo iba a la cruz. Entonces ignoraba el propósito eterno del Padre. ¿Qué otro problema tenía? Tenía una visión muy terrenal.
Mira, yo creo que la mayoría de los problemas, ahorita estoy pensando como pastor, ¿saben qué? Yo creo que la mayoría de los problemas de las personas no son el diablo, sino, ¿saben cuál es? Es la visión terrenal de la persona. Si los hijos de Dios nos desenfocáramos de lo terrenal y pusiéramos nuestra atención en lo verdadero y eterno, que es lo celestial, que es Cristo en nosotros, entonces muchas cosas, muchos de los problemas vendrían al orden y al gobierno, nosotros gobernando por cada circunstancia, porque lo de arriba gobierna lo terrenal. La mayoría de los problemas realmente son de entendimiento, son porque el enfoque de la persona es un enfoque humano y terrenal. Cristo siempre manifestó en la tierra y por eso impresionó a las personas una sabiduría celestial, un lenguaje celestial, una vida celestial, una inteligencia celestial. Y él en su momento dijo, es que el que viene del cielo, el que viene de arriba, es sobre todo. Pero resulta que cuando tú y yo nacimos de nuevo, el Evangelio nos notifica que nacimos de arriba. O sea que venimos también de arriba como Cristo vino. Y entonces eso nos posiciona en el lugar correcto para poder sobreponernos ante cualquier circunstancia aquí en la tierra. Entonces, en definitiva, y lo digo con mucho respeto, la mayoría de los problemas que las personas tienen, aún los hijos de Dios, tienen que ver por su enfoque terrenal. Es el estar enfocados en lo terrenal y en perder de vista, la realidad eterna, la realidad espiritual. Dice Gina Durán, tratar de entender lo espiritual con nuestra mente natural. Exactamente, y eso es imposible. Tratar de entender lo espiritual con la mente natural no se puede. El apóstol Pablo lo dijo en el libro de los Corintios. La mente natural no entiende las cosas que son del espíritu, porque para la mente natural son locura. Carlitos Cárdenas dice, el problema principal es la falta de entendimiento sobre los cimientos correctos acerca de los rudimentos base de la palabra para una correcta edificación en Cristo. El problema principal no solo es entender o no entender los cimientos, sino que es que la gente no se enfoca en lo eterno y en lo celestial, y no entienden lo eterno y lo celestial precisamente por no tener un fundamento correcto, Carlitos, exacto. Cuando no se tiene el fundamento correcto, entonces la gente lo que porta es una religión, y entonces lo terrible es que las personas ya, la religión les provee, les da una provisión para mantenerlos así. Y por lo general la provisión es la dependencia, ¿no? La dependencia de otras personas para que les ayuden a solventar sus problemas o les ayuden a salir de la dificultad de cualquier manera. Pero nosotros en Cristo Jesús, por eso aquí nos está dejando ver, ¿no? Le dice a Pedro, es que tu enfoque está en lo terrenal. Y fíjense, aunque en unos versículos anteriores Pedro había hablado sobre el fundamento, o sea, habló sobre el fundamento, porque cuando el Señor Jesús les pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién dice la gente que yo soy? Y después le pregunta a ellos, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor le dice, sí, esta es la roca o el cimiento y el fundamento sobre el que edificaré la iglesia. ¿Ya vieron? Ahí está. O sea, el mismo Pedro menciona, claro, por revelación del Padre, el fundamento que es Cristo como la roca, pero enseguida, aunque Pedro habla del fundamento, él enseguida manifiesta que realmente fue por revelación del Padre, porque él sigue enfocado en lo terrenal. Después de decir esa declaración, tú eres el Cristo, aquí quiere detener
al Señor Jesús para que no vaya. ¿Ya vieron? Quiere detener al Señor Jesús para que no vaya a la cruz. O sea, él sigue sin entender el proyecto eterno. Qué importante es que tú y yo entendamos el propósito. Wow, mira, cuando uno entiende el propósito, tiene uno claridad, tiene uno luz, tiene uno paz. Le decía yo el otro día a una persona, ¿sabes cuál es la gran diferencia ahora? A pesar de que tengas los problemas que tengas, es que en el propósito todo aporta para tu vida. Puedes mirar de otra manera lo que estás viviendo, puede tener un sentido eterno lo que estás viviendo y puede traer un depósito, como decían los apóstoles, provoca esta tribulación un mayor peso de gloria, o sea, una mayor gloria manifestada en mi vida a través de esto que estoy viviendo. Entonces, le está diciendo a Pedro, tienes un problema, no distingues que este reino es espiritual. Y miren, seamos honestos, esto le sigue costando mucho trabajo a la iglesia del día de hoy. No distinguimos que este reino es espiritual. Y de hecho, si tú no distingues que este reino es espiritual y estamos más enfocados en todo lo natural, esa de hecho es una condición que ha ocasionado mucho abuso en la iglesia de hoy. ¿Por qué? Porque el abuso se da cuando muchas veces se atrae y se aprovecha de las personas por sus necesidades naturales, por sus necesidades físicas, por sus necesidades económicas, por sus necesidades emocionales. Entonces, hay mucho abuso precisamente por estar enfocados o tener una visión terrenal. Por eso, qué importante es, puedes poner allí en tus notas, por eso es urgente que mi visión sea redireccionada, que el Señor, por el Espíritu, aclare mi visión y pueda yo tener una visión celestial, pueda yo mirar el propósito del Padre como el propósito por el cual me salvó. Es el propósito por el cual vivo. Es el propósito por el cual me prospera. Es el propósito por el cual me sana. Es el propósito por el cual estoy los años que yo esté en la tierra. Y aunque esté enfermo, aunque no tenga lo suficiente por momentos, y aunque no me vaya tan bien en lo terrenal, si estoy enfocado en lo celestial y eterno, no perderé la fe. Me podré sobreponer ante cualquier circunstancia. Y lo que parecía que me iba a destruir, lo más probable es que sea de una mayor fortaleza, sea un escalón más para que una mayor medida de Cristo se forme en mí. Es poderosísimo entender el propósito, porque entender el propósito me permite no ser vencido por nada y no ser vencido por nadie, porque hay un propósito mayor que todo por el cual me llamó, por el cual me salvó, por el cual camino. Es el motivo por el que me levanto todos los días, su propósito. ¿Y cuál es su propósito? Que la vida del Hijo de Dios que está en mí, que es la vida de Cristo, sea formada esa vida en mi alma para que esa vida sea expresada y todo sea lleno de Cristo, para que la vida del Hijo de Dios sea formada en mí y esa vida sea expresada y que el mundo pueda ver a Cristo a través de ¿qué? No de un mensaje, no de que esté yo predicando por todo lugar, sino a través también de eso, por supuesto, ahorita lo estamos haciendo, pero a través de lo que hago, de la excelencia de mi acción, del amor que manifiesto a mis semejantes, de la inteligencia que es sobrenatural en la que opero, en donde trabajo, en donde laboro, en los ámbitos en donde el Señor me ponga, pueda yo manifestar la sabiduría divina
del Cristo que me habita. Entonces, le dice el Señor, mira, en otras palabras, como estás enfocado en las cosas terrenales, aunque el Padre te ha revelado quién soy, por seguir enfocado en las cosas terrenales, escuchen esto, por seguir enfocado en lo terrenal, caíste en la trampa. Pongamos atención, escuchen esto, porque esto puede ser algo para alguno de nosotros. Por estar enfocado en las cosas terrenales, aunque el Padre ya te ha revelado quién es, fíjense, aunque el Padre nos ha revelado quién es y nos ha mostrado su propósito, tenemos que desenfocarnos en lo terrenal, porque si seguimos enfocados en lo terrenal, caeremos en la trampa. Morderemos la carnada, que eso es lo que significa escandalón. O sea, le está diciendo Jesús a Pedro, me estás poniendo una carnada y quieres que muerda la carnada. ¿Y cuál es la carnada? Lo terrenal. ¿Sabes cuál es la carnada? Guardar mi vida. La carnada es conservar mi humanidad. La carnada es no ir a la cruz. Fíjense, la carnada es no ir a la cruz. No te resistas. Quiero decirte algo, mi amado amigo, donde quiera que te encuentres. No nos resistamos. No nos resistamos a pasar por la cruz. Cuando el Señor diga, oye, Jorge, esto pásalo por la cruz. Pasa por allí, déjalo en Él. Muramos a todo, porque en nosotros ya opera ese poder extraordinario de la vida de Cristo, pero también de la muerte de Cristo. ¿Para qué? Para terminar con todo lo terrenal y lo adámico y lo humano en nosotros, ese viejo hombre, despojarnos de él y que el nuevo hombre que es creado a la imagen de Dios, que en otras palabras, el nuevo hombre que es Cristo, sea manifestado en nosotros. A Pedro le está diciendo, mira, aunque se te acaba de revelar quién soy yo, sigues enfocado en lo terrenal y por causa de estar enfocado en lo terrenal has caído en la trampa. Lo digo con respeto, pero probablemente hay muchos que aunque están escuchando esta palabra, siguen entrampados o engañados, enfocados en lo terrenal. Hoy puede el Señor hacer algo extraordinario en tu vida. Y ahorita voy a explicar algunos aspectos de qué es estar enfocado en lo celestial, ¿vale? Para dejarlo más claro. ¿Qué es? Entonces, ok, pastor, no me enfoco en lo terrenal, pero ¿ahora en qué me enfoco? Pero en algo, porque en algo, miren, todos estamos enfocados en algo. Esa es la realidad. Tu vida manifiesta cuáles son tus prioridades. Tu vida manifiesta qué es lo que verdaderamente crees. Tu vida está manifestando las cosas que crees y tu vida está manifestando en qué estás enfocado. Esa es la realidad. Eso es lo que direcciona nuestra vida. Entonces, le está diciendo a Pedro, porque ¿sabes cuál es tu problema? No entiendes las cosas de Dios y ni ves las cosas de Dios, porque tu bienestar, escuchen, porque tu bienestar es lo que gobierna tu corazón. Claro, porque una persona que se rehúsa a ir a la cruz, lo que está guardando es su bienestar. Y le está diciendo, tú no entiendes las cosas de Dios y ni ves las cosas de Dios. Te voy a decir por qué. Porque tu bienestar está por encima de todo. Qué necesaria es esta palabra hoy. Dios nos ha mostrado mucho y no me voy a cansar de decirlo,
Y yo creo que hasta que me muera no me voy a cansar de decirlo. Esta generación es una generación privilegiada. Hoy estamos en un foro aquí tú y yo hablando de cosas extraordinarias. Estamos hablando de cosas maravillosas, no de banalidades, ni de engaños, ni es un mensaje manipulador. Estamos en unos foros que cuando estamos hablando de la verdad presente de este evangelio con edificadores, así como estamos ahorita, yo luego disfruto y digo, wow, qué maravilloso, porque esta generación está teniendo una experiencia extraordinaria. Está experimentando hombres y mujeres que les están compartiendo la palabra, se las están dando sin ninguna mala intención. Les están enseñando la verdad presente. Les están dando una claridad del Cristo consumado. Les están dando una claridad, nos están enseñando sobre el nuevo pacto. El evangelio del nuevo pacto, el lugar en donde hoy la iglesia se encuentra. Un evangelio que da claridad de lo que es la iglesia. Y un evangelio que que nos da una claridad del propósito eterno, porque de hecho el propósito eterno del Padre es el evangelio. Esta generación ha escuchado todo eso, pero debemos de tener cuidado, familia. Si ya lo entendimos como Pedro, porque, oye, tú acabas de decir que sabes quién soy yo, pero ¿sabes qué? ¿Qué es lo que anula eso que acabas de decir y eso que el Padre te acaba de revelar? ¿Sabes cómo lo estás anulando? Lo estás anulando poniendo por encima tu bienestar, poniendo por encima tu comodidad, poniéndote por encima tú, por evitar la cruz. Esta generación es privilegiada, pero podemos cometer un gran error si nuestro bienestar personal está por encima del propósito eterno del Padre. De hecho, lo que le está diciendo Jesús a Pedro es, ¿sabes cuál es tu problema? Tu vida es la que es más importante. Tu vida está antes que todo y por eso intentas preservarla. Cuando Jesús lo que les está diciendo es, estoy feliz porque ha llegado la hora de entregar mi vida. Porque yo no vine a preservar mi vida, sino vine a dar mi vida y a darla y entregarla por muchos. Yo no vine a guardar mi vida. Vean qué ejemplo el que decimos, tú y yo, que seguimos y que amamos, y que claro que ahora no lo seguimos, porque ¿cómo puedes seguir a alguien que te habita? Pero ese que decimos que nos habita y que es nuestro Señor, Él entregó su vida totalmente. Él abandonó sus privilegios. Él dejó su condición de Dios y se despojó. Y nosotros no nos queremos despojar. No queremos dejar nuestros privilegios. No queremos dejar nuestra comodidad. Cuando algo luego nos incomoda, inmediatamente nos defendemos, inmediatamente nos protegemos y entonces posponemos lo que Dios quiere hacer. Eso es una trampa que puede estar anulando nuestra participación del propósito del Padre. Le está diciendo el Señor a Pedro, tu problema es que tú estás viviendo tu vida. Tu problema es que solo estás pensando en ti. Tu problema es que solo estás pensando en tus necesidades, en lo que tú quieres. Estás pensando en tus proyectos, estás pensando en tu propósito. Y por estar lleno de tu propósito, no escuchas ni ves mi propósito. Aunque el Padre te reveló quién soy yo, te gobierna lo que eres tú. Y esta trampa ocasiona que mi vida no sea expresada a través de ti. Repito, esa trampa ocasiona que la vida del Señor no sea expresada a través de nosotros. Pero ¿qué es poner la mira en las cosas de Dios? Y ahora sí, agarra tu cuaderno y tu pluma.
Gracias, dice Mirna, no estorbemos. Y yo digo lo mismo, no estorbemos. Estaría padre hacer un letrero que diga, no estorbemos, Cristo trabajando, obrando en nosotros, el Señor, en nuestra alma. No estorbemos, rindámonos a lo que Él nos está proponiendo todos los días. Vayamos a esa cruz. ¿Se fijaron por qué leí hasta el versículo? ¿Se fijaron por qué leí hasta el versículo 25? Porque todo es un mismo mensaje. No termina esto que habla Jesús en el 23. Estamos, acuérdense, Mateo 16, cuando le dice, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Inmediatamente el Señor le dice a los discípulos, ven el 24, entonces le dice a sus discípulos, como diciendo, aprendan, escuchen esto, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, ¿qué es lo que está haciendo Pedro? Todo el que quiera salvar su vida la perderá, pero todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¡Qué extraordinario! ¿Qué hallará? ¿Qué va a hallar? La vida verdadera caminando conforme al diseño. ¿Qué hallará? La plenitud de vida. ¿Qué hallará? La completa y total satisfacción. Porque ya lo dije la semana pasada, tú fuiste diseñado para no encontrar plenitud, satisfacción, gozo, placer máximo. No fuiste diseñado para encontrar todo eso fuera del propósito. Tú tienes diseño y fuiste diseñado por Dios para el propósito de Dios, que es el diseño para el cual tú embonas perfectamente. Solo allí vas a encontrar plenitud, solo allí vas a encontrar gozo, solo allí vas a encontrar alegría. Por eso, amigos y familia, esto no es una religión, lo vuelvo a decir, no lo es. Es traer luz del diseño divino a todo el mundo. Por eso, si hoy tú no conoces al Señor, entrégale tu vida a Cristo. Deja que Él te llene, que Él te hable, que Él te muestre su camino, porque en su camino, ¿sabes? Cuando decimos el camino de Dios, porque Jesús dijo, yo soy el camino. O sea, el camino no es un sendero, el camino es Él. El camino es Él, el camino es una persona. Cuando tú caminas en Cristo, caminas en un camino que es un diseño perfecto para tu vida. Y estás diseñado, discúlpame, si tú dices, pastor, lo que me hace más feliz es ir al fútbol, no has probado el diseño divino. Pastor, lo que me hace más feliz es estar con mis amigos, no has probado el diseño. Lo que me hace más feliz es cuando estoy en la playa, eso no tiene nada que ver. La verdadera plenitud, lo que va a llenar tu corazón totalmente de gozo, como Jesús le decía, para que tu gozo sea completo. No un pedazo, no un poquito, sino para que vivas en la plenitud de gozo solamente lo vas a vivir en el diseño de Dios. Solo lo vas a vivir en su propósito, porque fuiste creada para su propósito. Entonces, el problema es eso, que la gente quiere encontrar el gozo, quiere encontrar la plenitud, la satisfacción, la realización de la vida fuera del propósito, y eso es imposible, porque fuimos diseñados. Qué hermoso es, fuimos diseñados por Él. Entonces, ¿qué es poner la mira? Porque eso es lo que le dice a Pedro. Hey, tienes que poner la mira en las cosas de Dios. Ok,
Vamos a la listita. Ya saben que me gustan algunas listitas que nos pueden servir y nos pueden ayudar. Son útiles. Primeramente escribe. ¿Qué es poner la mira en las cosas de Dios? Primeramente, conocer la voluntad del Padre. Conocer la voluntad del Padre. Sin la voluntad del Padre, serás esclavo de tu voluntad. ¡Wow! Si no conoces la voluntad del Padre, serás esclavo toda tu vida de tu voluntad. Su propósito te librará de la trampa del despropósito. Escribe allí, su propósito me libra de la trampa del despropósito, de la trampa del activismo inútil. Sí, ¿cuál trampa? La trampa del activismo inútil, que eso es lo que de repente a mí me preocupa muchísimo. Porque de repente como humanos queremos sustituir una sensación de éxito y de realización haciendo muchas cosas, aunque ni sabemos si esas cosas realmente tienen que ver con el diseño y la asignación que Dios me dio. Entonces nos llenamos de cosas que hacer. Y de repente, yo no sé si a alguien le pasó, a mí me pasó, uno está haciendo muchas cosas, pero terminas no tan satisfecho, terminas cansado, empieza a haber agotamiento, y cuando hay agotamiento, hay enojo, hay molestia, y empiezan a haber otras cosas más que no debieran de ser el resultado de estar caminando en su diseño. Pero el activismo engañoso es una trampa. Entonces, lo que tú tienes que hacer, lo que te debe de ocupar es conocer la voluntad del Padre, es profundizar en la voluntad del Padre. ¿Qué es lo que el Padre quiere? Y eso no es difícil, ya lo hemos dicho aquí. El Señor te salvó con un propósito. El Señor te salvó para que tú seas manifestación de su vida aquí en la tierra. La voluntad amorosa del Padre de darse a conocer a través de su Hijo, que impartido en la iglesia, fíjate, que impartido en la iglesia lo llene todo. Esa es la voluntad del Padre. Tienes que entender que envió a su Hijo, lo impartió a tu vida, para que Él sea formado en ti y de esa manera sea manifestado y sea llenado todo de Él. Acuérdate, Cristo es la imagen de Dios y tenemos un Dios que se quiere dar a conocer. Por eso metió su imagen en tu vida, para que a través de ti el Señor sea manifestado en esta tierra. Wow, eso lo tienes que conocer, que profundizar. Y cuando el propósito, cuando el Espíritu Santo te lo revela y te lo deja ver, tu vida no vuelve a ser igual. Es allí donde empieza la rendición y decir, me conviene perder mi vida, me conviene ir a la cruz, me conviene desenfocarme de mi propósito, o sea, salir de la trampa del despropósito y entonces empezar a disfrutar su propósito. Salir de la trampa del activismo inútil, del cansancio y de la decepción. Se los digo por experiencia. Trabajo inútil te libra, el propósito del Padre te libra del trabajo inútil, te libra del cansancio y te libra de la decepción. Te lo digo por experiencia. Cuando conoces el propósito del Padre y solo el propósito es lo que te importa y quieres caminar en él, y claro, es maravilloso. Qué bueno que no lo sabemos todo así como que de la noche a la mañana, porque eso nos lleva, ¿saben qué? A decirle, muéstrame, papá, enséñame, háblame, no me permitas hacer cosas inútiles, solo quiero ser efectivo en tu propósito. Aunque no me lo reconozca la gente, aunque no me aplaudan, aunque no digan, wow, qué tremendo es ese hermano, no importa, yo, se vea o no se vea, quiero hacer única y exclusivamente lo que tú quieres que yo haga. Wow, eso es extraordinario. Eso te libra de cansancio. Eso te libra de decepción. Número 2,
¿Qué es poner la mira en las cosas de Dios? Poner la mira en las cosas de Dios, escribe, es mirar como Dios mira. Poner la mira en las cosas de Dios es mirar como Dios mira. ¡Wow! Mirar como Dios mira. ¿Y de qué me libra mirar como Dios mira? Me libra de mi visión falsa, de la falsa percepción que yo tengo de las cosas y de la falsa percepción que yo tengo de mí mismo. Mirar como Dios mira me permite tener un diagnóstico correcto de las cosas y también me permite verme a mí mismo como Dios me ve, tal como yo soy en su naturaleza. A mí me impacta, y lo repito por eso mucho, lo que sucedió con Pablo cuando él se logró ver en el Espíritu y dijo, wow, de ese hombre que yo soy en Cristo sí me gloriaré, porque ese hombre es Cristo. Cristo se ha hecho uno en mí y de ese hombre verdaderamente me glorío. Es glorioso, wow. Y eso fue lo que cambió la perspectiva del apóstol y obviamente le trajo una exactitud del evangelio, porque el correcto evangelio, escribe allí, el correcto evangelio te permitirá ver como Dios ve las circunstancias y también te permitirá ver como Dios te ve a ti, conocerte realmente quién eres en Cristo. Entonces, poner la mira en las cosas de Dios es mirar como Dios mira. Esto te libra de la trampa de tu propia visión falsa y de tu propia visión temporal. ¿Saben cuál es el problema y es la angustia y la enfermedad de muchas personas? Es la visión falsa y temporal que el alma les propone y que la persona cree. Entonces, tu alma, fíjate, tu alma tiene que empezar a reconocer la visión verdadera, empezar a ver con los ojos espirituales la realidad del espíritu, la gloria espiritual. ¿Para qué? Para que el alma sea gobernada por esta realidad interna, poderosa en Cristo, y ninguna realidad falsa externa me quite la paz, y ninguna realidad falsa externa me enferme, y ninguna realidad falsa externa me venza, sino que yo venzo por mi condición poderosa, eterna en Cristo Jesús, que yo ya vivo porque tengo la vida de Dios dentro. Wow. Entonces, número 3, ¿qué es poner la mira en las cosas de Dios? Escribe allí, es estar enfocado. Estar enfocado. Dice Didi Sansán, wow, conocer y andar en el propósito eterno definitivamente me libra de mí mismo. Así es, Didi, nos libra de nosotros mismos. Repito, entonces, poner la mira en las cosas de Dios es estar enfocado, como el que pone la mano en el arado. Ese fue otro ejemplo que dio Jesús cuando habló de él. Cuando la gente quería andar con él, él les dijo, andar conmigo es como poner la mano en un arado. Y el arado es el mejor ejemplo de estar enfocado, de no mirar hacia ningún otro lado, sino de estar enfocado como lo hizo, ¿se acuerdan de Eliseo? Como Eliseo, cuando Elías lo encuentra, está Eliseo con sus yuntas de bueyes, caminando, trabajando, y cuando lo ve Elías dice, este es útil para el propósito, y lo llama. Era apto Eliseo, porque aprendió, escucha esto, era apto Eliseo porque aprendió a no hacer caso a las distracciones. Eso está bueno. Aprendió a no hacer caso a las distracciones. Tarea: no hacer caso a las distracciones. Las distracciones pueden costar muy caro.
Por eso Elías, cuando ve a Eliseo, dice, este muchacho es apto, porque está enfocado, porque es capaz de manejar esas yuntas de bueyes y las está manejando muy bien. Y el reino se trata de esto, de estar enfocado. El estar enfocado me libra de las trampas de lo vano, me libra de lo vano, de lo inútil, me libra de las distracciones que me pueden causar muchas pérdidas, me pueden causar mucho dolor. Entonces es extraordinario. Poner la mira en las cosas de Dios entonces es estar enfocado. Siguiente, poner la mira en las cosas de Dios es ocuparme en descubrir todo lo que ahora soy y todo lo que hay dentro de mí. Repito, es ocuparme en descubrir todo lo que ahora soy y todo lo que ahora hay dentro de mí. Eso debe ser más importante que estarme ocupando en saber todo lo que es el diablo, todo lo que está haciendo. El otro día les decía que una persona me preguntaba, me decía, pastor, yo tengo una duda, ¿por qué ustedes casi no hablan de lo que está pasando en el mundo, la guerra de Rusia o ahora el conflicto que hay en Israel? ¿Por qué no habla de que ahora ya tienen el chip preparado y ya se lo metieron a unas personas? ¿Por qué no habla de que ya dicen que ya nació el anticristo? Es que ese no es el enfoque y eso no es lo que Dios me llamó a indagar y a ocuparme. El Señor me llamó y dijo, si alguien se quiere gloriar, gloríese en esto, en conocerme y en entenderme. Fíjense qué extraordinario. En conocerle, en entenderle. Qué diferente, ¿no? ¿Cuánto tiempo la iglesia estuvo entretenida en conocer los diablos, los demonios, las guerras espirituales, las estrategias? Y todo eso se construyó toda una demoniología, yo creo que es decir una teología, pero era una demoniología. Había gente experta en saber lo que eran los demonios y los diablos. Y sobre eso se enseñaba y se edificaba la iglesia. Por supuesto que eso no edifica. Lo único que edifica es crecer en el conocimiento verdadero de Dios, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A eso nos llamó. Entonces, pastor, ¿por qué no predican de eso? Entonces yo le contestaba, porque no nos llamó Dios a predicar eso. Es así de simple. Porque no me llamó a predicar eso. A mí me llamó a predicar el Evangelio. Y el Evangelio es Cristo. El Evangelio es la persona de Cristo que está en nosotros. A este Cristo predicamos, decía el apóstol Pablo. A este Cristo, ¿cuál Cristo? El impartido, el que tengo dentro. Ahí sí me interesa enfocarme, ¿para qué? Para conocerle y descubrir todo lo que ahora soy en Él y todo lo que ahora tengo en Él. Y esto me va a librar de ser mal edificado y de perder tiempo comprendiendo cosas que no aportan ni edifican mi ser espiritual. Entonces, poner la mira en las cosas de Dios, escribe, poner la mira en las cosas de Dios también es entregar todo mi ser, entregar mis fuerzas, mi tiempo, mis recursos y encontrar el mayor deleite en el propósito del Padre, aunque mi vida no sea tan cómoda. Repito, poner la mira en las cosas de Dios es entregar todo mi ser, mis fuerzas, mi vida, mi tiempo, mis pensamientos, mis recursos y encontrar el mayor deleite en el propósito del Padre, aunque mi vida no sea tan cómoda. Y eso ponlo con letras grandes. Yo aquí lo escribí con letras grandes. Aunque mi vida no sea tan cómoda, no importa.
no importa, pero mi vida tiene al Señor, mi vida tiene lo más glorioso que es la vida de Dios en Cristo Jesús, y esto me libra, insisto, esto me libra ¿de qué? ¿De qué me libra? En poner toda mi vida en Él, de perder mi vida, porque Él dijo, si tú pierdes tu vida, o sea, todo lo que tienes por mí, si lo pasas por la cruz, entonces verdaderamente vas a vivir. Pero si tú proteges tu vida y tú la guardas, entonces tu vida será una vida perdida. O sea, en otras palabras, es una vida que no va a poder participar, no va a poder ser útil en el propósito del Padre. Entonces, poner la mira, escribe, en las cosas de Dios, poner la mira en las cosas de Dios es tener el mismo interés que el Padre tiene por su casa. Fíjense lo que dije, poner la mira en las cosas de Dios es tener el mismo interés que el Padre tiene por su casa, que siga siendo edificada. Esto me libra de la trampa de la indiferencia. Esto me libra de la trampa del individualismo. Esto me libra de la trampa del egoísmo. Esto me libra de la trampa, ¿se acuerdan que ya hablamos de la iglesia de los tiempos del profeta Ageo? Cuando ellos tenían todos los materiales y la riqueza para la edificación, solamente estaban... ¿Qué pasaba con todo eso? Dios ya les había dado las riquezas, pero ellos solo las estaban usando para ellos mismos, para su propio beneficio. Consecuencia, la tierra cerró su producción y el cielo cerró su lluvia. Porque la tierra, esto no es una maldición divina, esto es una consecuencia natural. La tierra responde a la administración de los hombres espirituales que están en ella. Entonces, qué interesante que nosotros nunca olvidemos que tenemos una participación importante en la edificación de su casa en la tierra, que es su iglesia y que somos todos nosotros. Tú no fuiste llamado a una vida individual. Cuando Cristo te salvó, lo primero que hizo fue salvarte e introducirte a un cuerpo llamado iglesia. Cuando el Señor salva al apóstol Pablo y lo deja allí sin ver, no puede ver, queda ciego, lo primero que hace el Señor es, en esa ceguera y en esa impotencia que el mismo Dios provocó para que él se diera cuenta que en su individualismo no puede, lo lleva y lo introduce a la iglesia. Lo primero que hace el Señor es meterlo a la iglesia, porque ese es el diseño divino. Los hijos de Dios que caen en el engaño del egoísmo y del individualismo, dejan de mirar las cosas de Dios y están enfocados solo en su beneficio y solo en sus intereses. Qué importante es que hoy recordemos, que poner la mira en las cosas de Dios es tener el mismo interés que el Padre tiene, que su casa sea edificada, que lo que tú tienes sirva para el propósito, sea útil para su reino. Siguiente, poner la mira en las cosas de Dios es como cuando Israel sale de Egipto con riquezas para la edificación de la casa, no cayendo en la trampa en la que cayó Aarón, donde usó las riquezas para hacer un becerro de oro. Poner la mira en las cosas de Dios es amar, es cuidar, sustentar, edificar a la amada de Cristo, es ver la iglesia como Dios la ve, entendiendo que la iglesia es Cristo, y con ello no caer en la trampa del menosprecio. Poner la mira en las cosas de Dios es perder mi vida, para que su vida se manifieste en mi generación, no cayendo en la trampa de la satisfacción personal. Poner la mira en las cosas de Dios es poder ver lo consumado en Cristo. Es desbordar mi corazón de gratitud por todo lo que obtuvo en esa cruz. Es vivir de acuerdo a esa realidad y de esta manera
honrar su sacrificio perfecto y así no caer en la trampa de vivir como la vieja creación, porque no somos vieja creación, somos la nueva creación. Poner la mira en las cosas de Dios significa que no me importa el sufrimiento que yo pueda estar padeciendo con tal de llegar a la meta, cumplir el propósito para el cual fui llamado, ver realizada la esperanza que el Padre tiene de mí, terminar la carrera, pelear la buena batalla, guardar la fe hasta el final y no caer en la trampa del conformismo. Poner la mira en las cosas de Dios definitivamente va a permitirnos participar, disfrutar, crecer, vivir en su propósito eterno y sobre todo también va a poder permitirnos dejar un legado a la siguiente generación para que no tenga que indagar las cosas que nosotros indagamos, sino que ellos puedan caminar sobre lo que nosotros ya hemos caminado y edificado e ir al siguiente escalón, disfrutar el siguiente nivel, que la siguiente generación no enfrente los mismos problemas que nosotros enfrentamos. Ellos tendrán los suyos, pero que también en su generación manifiesten el propósito del Padre, que Cristo lo llene todo y que todas las cosas sean reunidas en Él. Amén. Papá, muchas gracias.